sido quien realizó el primer documento disparador para la cuarta cumbre cooperativa de las Américas, analizando el eje poder, mercado, democracia y desarrollo. Es licenciado y doctor en matemáticas, doctor en estudios del desarrollo, 3 títulos otorgados por la Universidad Central de Venezuela. En la Universidad de la República Oriental del Uruguay fue profesor titular de matemáticas, rector, como decía anteriormente, desde el 2006 al 2014, y es profesor titular de Ciencia y Desarrollo en la Facultad de Ciencias desde 1994. El título de su programa de trabajo como docente en régimen de dedicación total es La democratización del conocimiento como una estrategia para el desarrollo humano sustentable. Recuerdo escuchar sus palabras cuando en el seminario Procoas realmente me conmovió por la claridad de los conceptos allí vertidos. Y soñé con su presencia en Fraiventos e hice gestiones para poderlo tenerlo a la mayor brevedad en este lugar. La casualidad nos ofrece este regalo. Profesor, doctora Rosena, la palabra. Después de una presentación tan generosa se hace difícil no matar a la natural. Bueno, me han pedido hablar de cositas chiquitas, poder, democracia, desarrollo, mercado, cosas que más o menos uno lo resuelve bien bien. Bueno, los compañeros tuvieron la amabilidad de sintetizar el trabajo que yo escribí y entonces puedo decir, si no me sale bien lo que digo, vayan y lean. Me repliego un poco y vamos a ver si puedo ayudar en alguna cosa a transmitir cuáles son mis grandes preocupaciones sobre este tema, porque tengo la sensación de que el futuro del cooperativismo es mucho más grande que su pasado y es probablemente una de las herramientas sociales claves para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. A ver si puedo ser mínimamente concreto y empezar por el subdesarrollo, tema del cual se ha hablado poco en América Latina en estos tiempos de avance. ¿Se acuerdan? Los que son más veteranos del subdesarrollo hablábamos mucho. En los últimos tiempos hemos hablado poco. ¿Es que ha desaparecido o es que no lo estamos entendiendo bien? ¿A qué le llamábamos subdesarrollo hace 50 años? Esencialmente a 2 cosas. A ser países no industrializados y a ser países dependientes. ¿A qué le deberíamos llamar subdesarrollo hoy? Hay países que siguen siendo muy pobres, Bangladesh, por ejemplo, y producen bienes industriales en cantidad. ¿Por eso dejaron de ser subdesarrollados? Basta ver las condiciones en que vive la gente que producen, por ejemplo, los textiles en Bangladesh. No, es que el subdesarrollo no se caracteriza por industria o no industria. Se caracteriza por 2 cosas: condición periférica y dependencia. Dependencia todos sabemos lo que es, basta ver dónde se jugó el juicio de la Philip Morris. El Uruguay lo ganó, bien por el Uruguay. ¿Pero dónde se jugó? ¿Se jugó donde debió haberse jugado, en una corte nacional? No, se jugó en el Tribunal de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. Eso se llama dependencia. ¿Pero qué es la condición periférica? La condición periférica es algo parecido a lo de antes, pero es diferente. Es especializarnos en producir cosas, bienes y servicios que tengan poco conocimiento y poca calificación incorporada. Y eso nos pone del lado de abajo de las relaciones de poder. No importa si es industria, si es servicio, si es agricultura. El asunto, lo que hace la fuerza productiva es si tiene gente capacitada y conocimiento metido allí. La condición periférica es quedar del lado de abajo de eso. Bueno, el tener esa condición nos hace débiles en los debates internacionales.
hace que los países como nosotros, y mucho más otros, porque el Uruguay vaya se ha progresado en los últimos tiempos, tengan condiciones muy débiles para rechazar condicionamientos externos. Es completamente distinto lo que puede decirle a una transnacional un país con capacidad productiva importante que un país repleto de desempleo y carente de producción avanzada. ¿Qué ha estado pasando en los últimos tiempos con la producción polucionante? Se traslada al subdesarrollo. ¿Por qué se traslada al subdesarrollo? Por muchas cosas. Porque somos más débiles. Y entonces nuestra gente tiene que buscar las condiciones de trabajo que puede y nuestros gobiernos tienen que aceptar más de lo que en otras condiciones aceptaríamos. Mucho ha avanzado el Uruguay en estos tiempos, mucho más nos queda por avanzar. Y partamos del subdesarrollo, nuestro problema. Condición periférica, especializarnos en producir con bajo contenido de conocimiento y calificación y dependencia externa. El subdesarrollo es un ejemplo de un fenómeno de nuestra época, la desigualdad basada en el conocimiento. ¿Qué es eso de la desigualdad basada en el conocimiento? Un par de ejemplos lo muestran muy rápidamente. ¿Qué es esto? La escala de división salarial. ¿Con qué tiene que ver en el mundo la escala de división salarial? ¿Con haber accedido a la educación terciaria o con no haber accedido a la educación terciaria? Tiene que ver con muchas otras cosas, pero simplificando, ahí hay una clave de desigualdad, basada en el conocimiento, basado en el acceso al conocimiento. Otra clave de desigualdad muy notoria. ¿Qué pasa cuando un capitalista enfrenta los reclamos de los trabajadores? Si la automatización, si la tecnología le permite rápidamente sustituir una gran cantidad de trabajadores, tengo que explicarles a ustedes que están en condiciones mucho más fuertes que lo que hubiera estado antes de ese avance de la automatización. No hace falta, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, simplemente lo recuerdo. Es un ejemplo más de un fenómeno clave de nuestra época. El capitalismo está absorbiendo más que cualquier otro sector el conocimiento y entonces tenemos desigualdad basada en el conocimiento. Avancemos un poco en este tema, que los movimientos populares latinoamericanos desgraciadamente no hemos sabido encarar demasiado en esta década de expansión que parece llegar a su ocaso. El conocimiento se ha transformado en factor de poder, se ha transformado en uno de los grandes factores en la contradicción que marca el mundo. Fíjense, por un lado, cada vez producimos más. Yo veo, todo el mundo tiene unos celulares extraordinarios que maneja mucho más hábilmente que yo. Mi nieto que tiene 2 años ya maneja su celular. La expansión de la producción de bienes y servicios es impresionante. La elevación del nivel de vida de ciertos sectores, las llamadas clases medias en la India y en la China también. Todo eso tiene que ver con el conocimiento y no hay que despreciarlo. Mucha gente muy pobre ha mejorado sus condiciones de vida. Solo los que nos sintiéramos muy cómodos podríamos despreciar eso. Pero al mismo tiempo, el tipo de producción y las tecnologías predominantes, nos guste o no nos guste, ahí está en el kit de muchas cosas, hace que esa situación sea insostenible. Ustedes lo saben, sustentablemente es inviable. Si todo el mundo, lo sabemos bien, si todo el mundo tuviera el nivel de consumo y de producción de los así llamados países desarrollados, el mundo estaría más cerca de la catástrofe ambiental y climática de lo que ya está. Bueno, esa es la gran contradicción de nuestro tiempo. Algunos dicen, bueno, ya que el desarrollo nos llevó hasta aquí, renunciemos al tema desarrollo. Y otros decimos, si renunciamos al tema desarrollo, es renunciar a mejorar la calidad de vida de la gente más pobre. Ah, sí, yo puedo renunciar a eso, yo más o menos tengo mi vida arreglada, creo que más o menos los años que me quedan de vida, mucha pobreza no voy a pasar. Pero
en un mundo donde hay tanta pobreza, vamos a renunciar a mejorar la calidad de vida de la gente? Si no lo hacemos, está claro que no podemos seguir de la misma manera. Hay que cambiar la dirección del desarrollo, porque esta dirección, basada en un crecimiento sin control de la producción y en una desigualdad cada vez más grande que lleva a un consumo desenfrenado, esto, aparte de que socialmente es bastante injusto, ambientalmente es insostenible. Entonces aquí se plantea el problema de cómo hacemos una inversión, cómo hacemos un importante cambio de dirección. Y para eso uno tiene que redefinir el desarrollo. No puede seguir identificando, como todavía algunos lo identifican, con el crecimiento económico. Sí, el crecimiento económico es importante. Cuanto más pobre se es, más se sabe que el crecimiento económico es importante. Pero el desarrollo tiene que definirse no por el PBI, sino por los valores. A los valores a los que se aspira. Y ahí hay dos palabras que ustedes conocen bien que definen eso: sustentable y humano. El desarrollo sustentable, ustedes saben, es pensar en aquella chiquilina que está por allí, es pensar en satisfacer las necesidades de las generaciones de hoy sin afectar las posibilidades de que se satisfagan las necesidades de las generaciones de mañana. Eso es desarrollo sustentable. ¿Y qué es el desarrollo humano? Y la mejor definición, que yo conozco, es el desarrollo humano, es expandir las capacidades y libertades de la gente, individuales y colectivas, para vivir vidas que consideren valiosas. Y eso, expandir las capacidades y libertades, es un fin éticamente valioso, pero además es una herramienta. Porque cuanto más capacidades y libertades individuales y colectivas tengamos, entonces mejor podremos enfrentar nuestros problemas. Ahora, esos son los valores, es la ética, es lo deseable. Si nos quedamos solo en los valores, podremos mirarnos al espejo y decir qué buenos que somos. Pero además de decir qué buenos que somos, tenemos que cambiar las cosas. Entonces, el asunto nos lleva a la cuestión del poder, uno de los 4 grandes temas que me propusieron para comentar aquí. ¿Con qué tiene que ver el poder? Si no supiera, pero en todo caso lo puedo intentar resumir. Básicamente, como toda la gente que produce lo sabe, el poder tiene que ver con 2 cosas: un aspecto tecnológico y un aspecto de coordinación social. Imagínense un grupo de gente que está produciendo. ¿Cuál es el poder que tiene para producir mejor? Depende de las herramientas y de la tecnología que tenga, y depende de cómo coordine su trabajo. ¿Está más o menos claro lo que digo? Tecnología y relaciones sociales. Lo pueden pensar en lo que quieran, en lo bueno y en lo malo, en la producción y en la guerra, en lo que quieran. Tecnología y relaciones sociales. Bueno, en esa perspectiva, si esa es la cuestión, entonces tenemos que darnos cuenta que el poder de la tecnología, potenciado en los últimos tiempos por la ciencia moderna, es un poder que lo controla sobre todo el capitalismo. En el mundo hubo sociedades capitalistas industriales, lo eran hasta hace muy poco tiempo las sociedades del norte. No corresponde seguirlas llamando así, porque su base tecnológica fundamental ya no es solo la industria, es el conocimiento avanzado. La relación social dominante sigue siendo el capitalismo. Lo que tenemos son sociedades capitalistas del conocimiento. Esa es la realidad de nuestro tiempo. ¿Qué es la globalización? La globalización es la expansión del poder de la sociedad capitalista del conocimiento. Y los que nos quedemos en el subdesarrollo vamos a quedar del lado de abajo de esa situación. Entonces tenemos que pelear eso. Pelear eso, porque eso es fuente de desigualdad, porque eso es fuente de degradación ambiental, y para llegar a otra de las grandes palabras del título que me propusieron, eso es fuente de peligro para la democracia. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Es una democracia o es cada vez más una plutocracia? ¿Quién es eso que escuchamos decir vez tras vez? El gobierno del 1% en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que la capacidad de concentrar poder económico
poder político y poder comunicacional hace que un sector muy pequeño de la población sea en definitiva el que tome las resoluciones. No nos equivoquemos, la desigualdad basada en el conocimiento tiende a erosionar la democracia. En un país profundamente democrático como este, en un país cuya democracia se ha consolidado en los últimos tiempos, hay que poner las barbas en remojo y darnos cuenta que si queremos expandir nuestra democracia, entre muchas otras cosas, tenemos que saber que eso tiene que ver, mucho que ver, con no dejar que el conocimiento esté concentrado en las manos de unos pocos. Porque cuando el poder se concentra en las manos de unos pocos, es difícil que los muchos decidamos. Entonces, en esa perspectiva, y acercándome a terminar, tengo el reloj a la vista para no salirme del tiempo que se me ha asignado, notemos que en esta combinación de tecnología y relaciones sociales, yo no estoy diciendo que el poder tenga solo que ver con la tecnología, tiene que ver con la tecnología y con las relaciones sociales, e incluso con las ideológicas. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? ¿Cuál ha sido la ideología dominante en el fondo? Y aquí me acerco a otro de los temas en el título propuesto, el mercado, la propulsión sin límites de la ideología de mercado que llamamos individualismo neoliberal. ¿Qué significa eso? Significa esencialmente un estímulo a la desigualdad y un estímulo al consumismo. La desigualdad es siempre mala, el consumismo, cada uno podrá pensar lo que quiera sobre el consumismo, pero el consumismo en el siglo XXI es una de las claves de la insustentabilidad ambiental. Si queremos desarrollo sustentable, entre otras cosas, tenemos que dar una batalla en el plano de los valores, en el plano de las ideas, en el plano de los principios fundamentales. El mercado, tal como ha sido fomentado por el neoliberalismo, erosiona la solidaridad, erosiona lo que ustedes representan, erosiona lo que la humanidad necesita para salir adelante de esta crisis en que nos hemos metido nosotros mismos por la expansión del conocimiento y de la producción que hemos hecho. Y en esa perspectiva, si todo esto es más o menos así, ¿cuál es, al modesto juicio de quien habla, el mayor desafío? Ustedes dirán, si esto está más o menos bien. Para mí, el mayor desafío es la lejanía que suele haber entre actores populares y conocimiento avanzado. Si el conocimiento avanzado queda solo en manos de minorías, permítanme decirlo de manera académica, estamos fritos, estamos recontra fritos. Y eso es un problema grande porque no digamos que es sencillo de resolver. Es fácil para un sindicato, con todo lo que tiene que hacer, trabajar por las condiciones de vida y ocupación de sus integrantes, defenderse de mil y una acechanza. Es fácil estarse ocupando del conocimiento avanzado. Es fácil para un pequeño sector de productores que se ven frente a una situación de avasallamiento de sus condiciones de vida ocuparse del conocimiento avanzado. Es fácil para una población indígena que se encuentra con una transnacional que viene a producir de manera no sustentable, ocuparse del conocimiento avanzado. No es nada fácil. No es que seamos distraídos, no es que los actores populares sean distraídos, es que es muy difícil esta vaina. Palabra venezolana, cada tanto me vuelve las palabras del exilio. Es muy difícil este asunto. Bueno, ¿cuál es el actor popular que al modesto opinar de quien habla está mejor ubicado para ocuparse de la cuestión conocimiento? La respuesta la saben. Es el movimiento cooperativo, porque ustedes tienen las dos cosas. Están en el mundo de la producción en sentido amplio, producción de bienes y servicios, producción y distribución. O sea, tienen que ocuparse de la realidad de hacer esa producción cada vez mejor, pero además están inspirados por valores solidarios. Por consiguiente, si este problema clave para la justicia social y para la sustentabilidad ambiental del mundo, que es la relación entre los actores populares y el conocimiento avanzado, ha de tener solución,
El cooperativismo es uno de los grandes compañeros. Esto no es nada fácil, pero la solidaridad que ustedes encarnan y la costumbre de enfrentarse con problemas reales que ustedes tienen, quizás les permita hacer las tres cosas que hay que combinar para que el conocimiento no esté lejos de los actores populares. Hay que combinar el trabajo, el aprender y el innovar, hacer cosas nuevas. Nosotros estamos acostumbrados a aprender por un lado, a trabajar por otro y a innovar por otro. Bueno, eso es malo. Y además lo deja en manos de algunos pocos especialistas. La clave para democratizar el conocimiento, o sea, para generar más conocimiento y que sirva mejor a los actores populares, es algo que ustedes saben o pueden saber hacer. Combinar el trabajo con el aprender y con el innovar, o sea, con hacer las cosas nuevas. Si ustedes lo saben hacer, podemos ser optimistas. Si no lo saben hacer, estamos medios embromados. Por consiguiente, compañeras y compañeros, en esta idea de pelear contra el subdesarrollo, de abrirle camino a un desarrollo nuevo que merezca ser llamado humano y sustentable, democratizar el conocimiento es cuestión clave. Y eso no significa algo muy esotérico, ni elevado, ni complicado de entender. Significa que cuando se trabaje, también se aprenda. Y que cuando se aprenda y se trabaje, también se busque hacer cosas de manera nueva. Eso es innovar, eso es aprender, eso es democratizar el conocimiento. Parecería que en América Latina hay otra vez la tarde. Es el momento de dar batalla. Es el momento de ir a los valores más profundos. Es el momento de ir a la solidaridad, que es en definitiva lo que nos caracteriza a todos los que estamos acá. Y hacer de la solidaridad fuente de cambio. Si ustedes logran hacer que la solidaridad sea gran palanca para democratizar el conocimiento, podemos ser optimistas. Háganlo, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Entonces, esto es un encuentro y el que encuentra busca, lo encuentra sin querer. Voy a presentar al profesor maestro Julio René Cabrera de León, un compañero que conmigo protagonizó trabajos de docencia en cooperativismo en la Universidad del Trabajo de Uruguay, con unos resultados que por ahí están medio perdidos. Julio, adelante.